Hola, hoy vamos a ver el amplificador cascode bipolar. Para nuestro estudio necesitamos entender el concepto de transconductancia para los circuitos. Definimos la transconductancia como la corriente colector por el cambio en el voltaje base emisor. En este caso, el voltaje base emisor va a ser el voltaje de entrada. Por lo tanto, Gm es igual a Eout, que va a ser la corriente colector que pasa por Q2 sobre Vin, que es el voltaje base emisor del transistor Q1, cuando Vout es igual a 0. Otro concepto importante es el de Rout. Recuerden que Rout, o la impedancia de salida, es igual a el voltaje de la fuente de prueba sobre la corriente de prueba. Y para saber la ganancia en voltaje total de ese amplificador, va a ser igual a menos la transconductancia del circuito por la impedancia de salida. Primero tenemos que obtener la transconductancia y luego la impedancia de salida del circuito. Para esto ponemos las fuentes independientes a tierra y la fuente de corriente como circuito abierto. Entonces vamos a tener, recuerden que Vout la tenemos que mandar a tierra o a 0 volts para obtener la transconductancia. Este voltaje de base 2 lo mandamos a tierra. Recuerden que este es Q2 y este es Q1. Y en este caso, si dejamos Vin, que es nuestro voltaje de entrada, recuerden que requerimos Vin para calcular la transconductancia. Y va a haber una corriente Diout. Después de esto, tenemos que sustituirlo por nuestro modelo de pequeña señal. Y como nos queda una tierra, Rp2 más Vp2 menos, luego nuestra fuente de corriente Gm2 Vp2 y este va a ser R02. Y recuerden que el colector va a la tierra, pero hay una corriente de salida entrando a ese nodo, que es Eout. Luego en el emisor está conectado el colector del primer transistor. Por lo tanto, ponemos el colector, está nuestra fuente dependiente Gm1 Vp1 y vamos a tener R01 y el emisor va a tierra Rp1 más Vp1 y todo esto va a nuestra fuente VI. Es más, la voy a poner de otro color.
Bien. Recuerden que gm es igual a Iout sobre bin cuando Vout es igual a 0. Por eso Vout lo mandamos a tierra. Lo primero que tenemos que observar es que podemos simplificar este modelo de pequeña señal. Si se dan cuenta, R01 está en paralelo con RP2 y el voltaje de este nodo va a ser igual a menos VP2. Si se dan cuenta, el nodo está como negativo. Entonces sumamos estos dos resistores en paralelo y vamos a tener una resistencia equivalente que va a ser igual a R01 paralelo con RP2. Y redibujamos el circuito. Nos va a quedar R02, acá GM2, VP2, va a tierra, tenemos la otra fuente, es GM1, VP1, y vamos a tener R equivalente 1, RP1 más VP1 va a ser BI. Hay una corriente de salida que va a ser Iout. Y un voltaje en este nodo que quedamos que era menos VP2. Vamos a dibujar las corrientes. En este caso voy a poner I1 y 2. Tenemos voltajes nodales también. Aplicamos KCL a este nodo y vamos a tener que Iout es igual a GM2 VP2 más I1. Iout va a ser igual a GM2 VP2 y R02 está a tierra y menos VP2 sobre R02. Entonces la corriente I1 va a ser igual a VP2 sobre R02. Multiplicamos ambos lados por R02 y nos queda que R02 por Iout es igual a GM2 R02 VP2 más VP2. Podemos factorizar. VP2, entonces nos queda GM2 R02 más 1, todo esto por VP2 y despejamos VP2 y es igual a R02 GM2
R02 más 1. Todo esto por out. Voy a dividir el numerador y el denominador sobre gm2. Por lo tanto, nos va a quedar vp2 igual a R02 por 1 gm2 R02 más 1 gm2, todo por out. Si se dan cuenta, esto que está dentro de los corchetes es como si sumáramos en paralelo R02 y 1 sobre gm2. Es decir que todo este término es lo mismo que 1 gm2 en paralelo con R02. Por lo tanto, vp2 es igual a 1 gm2 paralelo de R02 y out. Lo voy a poner acá arriba. vp2 es igual a gm2 paralelo de R02 y out. Ahora nos falta analizar este nodo y va a ser igual a gm2 vp2 más vp2 R02, todo esto igual a gm1 vp1 más y 2. Me faltó la i. Pero i2 va a ser igual a menos vp2 sobre r equivalente 1. Por lo tanto, gm2 vp2 más vp2 R02 es igual a gm1 vp1 menos vp2 sobre R equivalente 1. Podemos pasar este término que está restando sumando. Queda gm2 vp2 más vp2 R02 más vp2 R equivalente 1 igual a gm1 vp1. En este caso vp1 es igual a vi. Por lo tanto, gm2 vp2 más
vp2 r02 más vp2 r equivalente 1 es igual a gm1 vin. Podemos factorizar vp2 y nos va a quedar gm2 más 1 r02 más 1 r equivalente 1 por vp2, y todo esto es igual a gm1 bin. Ahora hay que sustituir vp2 y nos va a quedar gm2 más 1r02 más 1r equivalente 1 por 1 gm2 paralelo con r02 y out igual a gm1 vin. Podemos hacer la suma de estos dos términos. Solamente me va a servir para comprobar que va a ser la inversa de esta suma en paralelo. La voy a hacer para que se den cuenta. Va a quedar gm2 por r02 más 1 sobre r02 más 1 r equivalente 1 por 1 gm2 paralelo con r02 y out, y esto es igual a gm1 bin. Si dividimos numerador y denominador sobre gm2, nos va a quedar r02 más 1 gm2, todo esto por r02 1 gm2 todo esto más 1 r equivalente 1 gm2 paralelo con r02 y out igual a gm1 bin. Si se dan cuenta, esto es la inversa de esta suma de estos dos componentes en paralelo. Por lo tanto, nos va a quedar 1 sobre 1 gm2 paralelo con r02 más 1 r equivalente 1, todo esto por 1 gm2 sobre r02 y out igual a gm1 bin. Multiplicamos todo esto por el primer término y todo esto por el segundo término. Por lo tanto, nos va a quedar 1 más 1 gm2 paralelo con r02 sobre r equivalente 1 por y out, y esto es igual a gm1 bin.
Recuerden que al multiplicar este término por 1 va a quedar 1gm2 paralelo con R2 sobre 1gm2 paralelo con R02. Es decir, que va a quedar 1 y luego este término por 1 queda en el numerador sobre R equivalente 1. Podemos hacer la multiplicación. R equivalente 1 por 1, 1 por 1 gm2 paralelo con R02 y 1 por R equivalente 1. Nos va a quedar R equivalente 1 más 1 sobre más 1 gm2 R02 sobre R equivalente 1 y out. Es igual a gm1 bi. Ahora todo este término lo pasamos dividiendo, por lo tanto nos va a quedar y out igual a R equivalente 1 sobre R equivalente 1 más 1 gm2 paralelo con R02, todo esto por gm1 bin, y el término bin está multiplicando, lo paso dividiendo, pero voy a borrar esto. Por lo tanto me va a quedar que gm es igual a out sobre bin, y esto va a ser igual a R equivalente 1 gm1 sobre R equivalente 1 más 1 gm2 paralelo con R02. Nos falta sustituir lo que vale R equivalente 1, y R equivalente 1 valía R equivalente 1 valía era R01 paralelo con R2, si más no recuerdo. Por lo tanto, gm es igual a out bin, esto es igual a R01 paralelo con R2 por gm1 R01 paralelo con R2 más 1 gm2 paralelo con R02. Y eso sería igual nuestra transconductancia. Ahora, para obtener la ganancia de voltaje del amplificador nos hace falta calcular la impedancia de salida. Recuerden que en ese caso todas las fuentes independientes se mandaban a tierra y la fuente de corriente se comportaba como circuito abierto, y en el voltaje de salida se ponía una fuente de prueba Bx. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito. Ponemos transistor 2, entonces voltaje de base 2. Recuerden que debe de ir a tierra todas las fuentes.
tierra. Tenemos nuestro transistor 1, va tierra, y esta también va tierra. Q2, Q1, y vamos a ver la impedancia Rout. Recuerden que para simplificar el análisis podríamos obtener primero la impedancia que se veía desde el colector 1, es decir, la impedancia de salida de este solo transistor. Por lo tanto, podemos redibujar ese circuito solamente tomando en cuenta el transistor Q1. Vamos a tener tierra, Q1, y veamos Rout, le voy a poner 1. Luego cambiamos nuestro transistor por el modelo de pequeña señal y en la salida ponemos nuestra fuente de prueba, y nuestro modelo de pequeña señal quedaría tierra, RP1 más VP1, todo esto va a tierra. Tenemos nuestra fuente de corriente dependiente, M1, VP1, y tenemos nuestra resistencia R01. Y en el colector ponemos una fuente de prueba, Vx, y una corriente que entra al colector, que es Ix. Recuerden que la impedancia, en este caso de salida Rout1, va a ser igual a Vx sobre Ix. Dibujamos nuestra corriente que pasa por R01 y aplicando ley de corrientes a este nodo, vemos que entra Ix y sale GM1, VP1, y también sale I01. Recuerden que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Por lo tanto, si aplicamos la ley de corrientes, nos queda que Ix es igual a GM1, VP1 más I01. Si podemos observar, este resistor está cortocircuito, es decir que VP1 va a ser 0 menos 0. Por lo tanto, ese voltaje VP1 va a ser igual a 0 volts. Este término va a ser igual a 0. Y nos va a quedar que Ix es igual a I01. I01 va a ser igual a Vx menos 0 volts sobre R01. Y vamos a tener Ix es igual a Vx sobre R01. Entonces Rout 1 es igual a Vx sobre Ix, y esto va a ser igual a R01. Sabiendo que la impedancia Rout 1 es igual a R01, podemos sustituir este transistor por un resistor R01. Entonces vamos a redibujar este circuito. Y vamos a tener una impedancia R01. Para saber la
la impedancia de salida total. Redibujamos esto. Recuerden que esa fuente de base 2 la mandamos a tierra. Tenemos el transistor y el emisor va al resistor R01, transistor Q2, y esa es la impedancia de salida. Sustituimos el transistor por el modelo de pequeña señal. Tenemos una tierra, RP2 más VP2, y tenemos que en el emisor hay un resistor R01. Tenemos una fuente de corriente dependiente GM2 VP2, y tenemos un resistor R02. Y recuerden que en colector ponemos nuestra fuente de prueba, va a ser Vx, y tenemos una corriente entrando que va a ser Ix. Lo primero que tenemos que observar es si podemos reducir el circuito, y si se puede reducir. Si se dan cuenta, R01 está en paralelo con RP2 y el voltaje en este nodo va a ser menos VP2. Entonces redibujamos el circuito y vamos a tener nuestra fuente de corriente GM2 VP2, y R02. Tenemos nuestra fuente de prueba y tenemos una corriente que va a entrar, en este caso Ix, y un resistor en este nodo que es R equivalente. Le voy a poner 2. Este R equivalente 2 es igual a RP2 en paralelo con R01, y este voltaje nodal quedamos que era VP2. Va a haber una corriente pasando por R02 y una corriente pasando por el resistor equivalente 2. Aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff y vamos a tener que Ix es igual a GM2 VP2 más I02. I02, si se dan cuenta, va a ser Bx menos VP2 sobre R02. Es decir que Ix es igual a GM2 VP2 más Vx más VP2 sobre R02. Multiplicamos ambos lados por R02, nos queda R02 por Ix es igual a GM2 R02 VP2 más Vx más VP2. Factorizamos VP2 y va a ser GM2
R02 más 1 VP2 más Vx. Nos falta obtener VP2. ¿Cómo lo obtenemos? Si vemos, y X va a ser igual a I EQ1. ¿Por qué? Ix es igual a GM2 VP2 más I02. Y I equivalente 1 va a ser igual a IGM2 VP2 más I02. Es decir, esta corriente es igual a esta. Y X es igual a IEQ1. Por lo tanto, Ix es igual a menos VP2 sobre R equivalente 2. Despejamos VP2 y es igual a menos R equivalente 2 por Ix. Sustituimos este valor en VP2 y nos queda R02 y X es igual a GM2 R02 más 1 menos R equivalente 2 y X más Vx. Por lo tanto, R02 y X es igual a menos GM2 R02 más 1 R equivalente 2 y X más Vx. Todo este término está restando, lo paso sumando y factorizo Ix. Por lo tanto, nos queda R02 más GM2 R02 más 1 R equivalente 2. Todo esto por Ix y va a ser igual a Vx. Si se dan cuenta, Ix está multiplicando todo este término, lo paso dividiendo y nos va a quedar el Rout. Y Rout va a ser igual a Vx sobre Ix y esto es igual a R02 más GM2 R02 más 1 y sustituyo lo que vale R equivalente 2. Recuerden que R equivalente 2 es igual a RP2 paralelo con R01. RP2 paralelo con R01. Y esa va a ser nuestra impedancia de salida. Recuerden que nuestra ganancia de voltaje será igual a menos GM Rout. Sabiendo GM y Rout solamente sustituimos, por lo tanto nuestra ganancia va a ser igual a menos R01 paralelo con RP2 por GM1 sobre R01 RP2 más 1 GM2 paralelo con R02. Todo eso por Rout. Y Rout es igual a R02 más GM2
multiplicando por R02 más 1, RP2 paralelo con R01. Y eso va a ser igual nuestra ganancia total en voltaje. Por mi parte es todo. Hasta luego. Adiós.